Me siento en casa, estoy en casa. Eso es bueno. Hay un coro que es bien conocido en la iglesia y antes de empezar a impartir lo que Dios me ha dado, quiero que cantemos ahí desde su lugar en reverencia al Señor. Él dice así: vine a adorarte, vine a buscarte, eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Padre, en tu presencia estamos. Bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. Señor, entregamos este momento en tu presencia, un momento de reverencia, un momento, Señor, de honra y de gloria a ti nada más, Señor. Porque no es el hombre quien habla, no es el hombre que se mueve en medio de los dones son de tu Espíritu, de, por y para Cristo. No hay nadie ni nada mejor. Todo es comparado basura, Señor. Comparado a ti, Señor, todo es basura. Comparado a tu majestad, a tu gloria, a tu magnitud. Vine a adorarte, vine, que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Ya se puede sentar, tome su asiento. Gracias, chicos. Aleluya. Aleluya. No sé si usted está sintiendo lo que yo siento, pero el Espíritu Santo está aquí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Abramos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 29. Felicitaciones a las mamás, a usted que edifica su hogar basada en la palabra de Dios. Dios te bendiga. Éxodo capítulo 29, versículo 44 dice así. Si usted ve que el hermano de al lado no ha encontrado, échele una mano. Y así vamos todos en un mismo espíritu. Capítulo 29, versículo 44 dice así: y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. 45 dice: y habitaré entre los hijos de Israel,
y seré su Dios. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Tome el control de este lugar y de este momento en Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Con permiso, dejo el micrófono acá que me siento más cómoda. La historia de Israel hacia Canaán empezó con una promesa. Una promesa a Abraham. Pero la promesa empezó a caminar cuando José de Egipto murió. Cuando José de Egipto murió, nació un muchacho, un chico, un bebé llamado Moisés. Era tartamudo. No tenía, él se veía pocas calidades en él mismo. Tenía problemas de autoestima como nosotros muchos tenemos. Y él, cuando tuvo un encuentro con Dios, después de todo un proceso hasta llegar a la zarza, que nosotros conocemos esta historia, ¿sí o no? La historia de Moisés, hasta llegar a la zarza, y voy adelantando para poder profundizar lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Hasta llegar a este momento de la zarza, él tuvo todo un proceso anterior. Él sabía de la promesa. Él estaba siendo tratado por Dios para llevar un pueblo hacia la promesa. ¿Sí? ¿Amén? Él tuvo este encuentro con Dios. Y créeme, su ministerio empezó a los 80 años. A los 80. O sea, si usted se siente muy mayor, lo siento mucho, Dios le va a utilizar. Amén. A los 80 años empezó su ministerio. Dios le usa de una manera increíble en tantas plagas, en convencer a Faraón que sacase el pueblo de Israel de Egipto, pero no pudo ser. Dios tuvo que matar cantidad de niños para sacar el pueblo de Egipto. Tuvo que hacer cosas extraordinarias para sacar el pueblo de Egipto. Y así fue. Ya eran 3 millones de personas. Un pueblo extenso, enorme, con una fuerza y una riqueza que se había producido en Egipto, pero ellos no podían disfrutar de eso porque eran esclavos. El problema de estar en Egipto no es solo que no puedes disfrutar de la bendición, sino que el problema es que tu mentalidad se vuelve de esclavo. El pueblo tenía fuerza. El pueblo tenía recursos. El pueblo tenía una promesa que le respaldaba. Pero el pueblo tenía una mentalidad que no acompañaba la promesa de Canaán. Entonces eso para nosotros en este tiempo es un problema. Dios tiene una promesa en este tiempo para nosotros, sí. Pero hay momentos en nuestra vida que Dios nos tiene que desubicar para llevarnos a la promesa. Tiene que quitar de nosotros una mentalidad pequeña a llevarnos a una mentalidad grande en Dios. Y el pueblo de Israel estaba viviendo esta transición, y el hombre que llevaba esa transición era Moisés. Increíblemente un hombre que no creía ni en él mismo. Dios lo tuvo que tratar de dentro a afuera para que llevase 3 millones de personas. Gloria a Dios. El proceso fue muy duro. El pueblo salió de Egipto, vio milagros como un mar rojo abierto.
los caballeros muriéndose ahí en medio de las aguas. Vieron en el desierto, cuando tenían hambre, Dios envía maná, y cuando ellos ya estaban hartos de comer pan, y donde Moisés y decirle, estamos hartos de comer maná, haz algo. Y Moisés ir donde el Señor y decir, tu pueblo, Señor, está harto de tanto pan. Ya no quieren comer pan. ¿Qué podemos hacer, Señor? Y el Señor, ¿sabes qué? Enojado. Dijo a Moisés, ¿sabes qué? Pues van a comer carne hasta saciarse. Y Dios envió codornices. Yo creo que braseadas, porque del altar de Dios solo hay fuego. Yo creo que Dios braseó carne allá y envió desde el cielo. Y el pueblo comía carne. En el desierto no sabe que no hay agua, no hay provisión, pero caía. Simplemente caía. El pueblo veía la mano de Dios donde iba. Aleluya. El pueblo tenía sobre ellos una nube de día y una columna de fuego de noche, y aún así no se sentían satisfechos en Dios, en su Dios. Porque cuando ellos estaban en Egipto, los dioses de Egipto tenían cara, tenían ojos, tenían manos, tenían brazos, tenían piernas. Y cuando llegaban las fiestas de este pueblo, ellos sabían, me giro a la derecha, Isis está ahí, ala. Me giro a la izquierda, el dios Sol estaba ahí. Para adelante había un dios, atrás había un dios. Ellos veían, ellos palpaban, ellos asociaban, pero en el desierto, cuando Moisés decía, adoremos al Señor, ellos no sabían. Porque la mentalidad de Egipto estaba en ellos. Ellos salieron de Egipto, pero la mentalidad de Egipto no salió de ellos. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y cuando Egipto no sale de nosotros, cuando áreas de Egipto no sale de nosotros, nosotros no conseguimos ver a Dios. Es así. Entonces, ¿qué hizo Dios? Moisés, como el mediador en aquel entonces, llegó al Señor, Señor, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué, Moisés? Quiero tener una conversación así un poco más íntima contigo. Sube al Sinaí. Unos díasitos, 40 días de ayuno. Poquita cosa. Moisés fue a hablar con el Señor. No sé cómo él aguantó 40 días de ayuno, porque eso es inhumano. Inhumano. Pero cuando uno está inmerso en la presencia de Dios, yo creo que los ángeles recibieron un poquito de maná, carnecita braseada. Inmerso en la presencia de Dios, uno se vuelve completamente sobrenatural. A Dios le encanta la gente que no carbura bien. Dios le encanta la gente que es atrevida. Gloria a Dios. Dios le encanta la gente que va sobre las circunstancias, no en las circunstancias, va sobre las circunstancias, porque Él es un Dios de sobreabundancia. Aleluya, sí, Señor. Gloria a Dios. Moisés subió al Sinaí 40 días. Hablaba con Dios como yo estoy hablando y conversando con usted ahorita. El Señor escribió su ley en 10 tablas. Y el Señor dijo, ¿sabe qué, Moisés? Está muy rico hablar contigo, pero tienes que bajar porque el pueblo se perdió completamente. Recuerden que el pueblo no tenía una ley fixa, palpable. No tenía una visión de un Dios palpable.
Y cuando pasa eso, nosotros nos perdemos. El ser humano necesita un punto de referencia. Y ellos no tenían. Abajo estaban adorando un becerro de oro, hecho por sus propias manos, mientras Moisés estaba en la presencia de Dios. Y resulta que dentro de la casa del Señor a veces pasa estas cosas. Unos están en un nivel y otros están en otro nivel. Y puede que tengan el mismo periodo de conversión. Puede que hayan aceptado al Señor en la misma, más o menos en las mismas fechas. Pero hay gente que despunta, ¿verdad?, en Dios. Y hay gente que se queda como en un nivel más bajo. El Señor te llama hoy a subir al monte Sinai. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Moisés bajó con las 10 tablas y viendo el pescar, viendo todo lo que habían hecho abajo, él rompió las tablas. Y yo creo que de la ira, de la rabia, del tanto amor que tenía a Dios, y ve que el pueblo estaba en aquella situación y sabe que Dios deja a ustedes, Dios los va a tratar a ustedes, y yo voy a subir a la presencia del Señor. Subió más 40 días. Resulta que estuvo en ayuno 80 días. Inhumano, completamente inhumano. Por eso que la palabra dice que las cosas del Espíritu disciernen las materiales y las del Espíritu. Pero quien está en la carne solo discierne las de la carne. Yo estoy hablando a una gente que discierne en Espíritu. Amén. Amén. 80 días. Y este hombre bajó lleno de la gloria y de la presencia de Dios. Llegó, vio aquella situación. Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor le dijo, ¿quieres saber qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer, Señor? Tú vas a ver, estoy parafraseando, vas a ver los que realmente me aman y los que no me aman. ¿Cómo lo vamos a saber, Señor? Avisa al pueblo que quien tenga coraje de matar al que adoró al Dios falso, que se levante y mate a su hermano. Moisés se quedó como, Señor, son hermanos. Son 12 tribus hermanas. ¿Cómo que uno va a levantar y matar a su propio hermano? No, hazlo. Y tú vas a ver la diferencia entre unos y otros. ¿Sabe qué pasó? Resulta que la tribu que nadie daba nada por ellos, absolutamente nada, fue la tribu que se levantó y mató a los falsos adoradores. Y esta tribu fue la tribu de Leví. La tribu de Leví era la tribu que no cogía nada pesado, no araba la tierra. La tribu que decimos así como en España, vagos. La tribu que era tachada de vaga. La tribu que eran de los tipos poéticos, que les gustaba cantar y danzar en la presencia del Señor, y su alegría era nada más eso. Fue la tribu que fue capaz de coger y defender el honor de Dios contra los falsos adoradores. Y esta tribu, a partir de entonces, fue separada al sacerdocio en medio del desierto. Allá en el monte el Señor ya le había dado a Moisés una solución para el problema del pueblo, que era no tener un Dios visible. Dios entendía la dificultad del pueblo de no tener un Dios palpable. Y encima del monte Dios dio un reflejo de lo que es realmente el tabernáculo espiritual. En Hebreos lo va a decir, capítulo 8, versículo 5. La palabra dice que el tabernáculo terrenal
es un reflejo del tabernáculo espiritual. Moisés tuvo un plano de este tabernáculo en la presencia de Dios en el monte Sinaí, cuando bajó bajo órdenes del mismo Dios. Una vez este tabernáculo estaba hecho, una vez este plano del tabernáculo estaba solucionado, Dios levantó personas llenas del Espíritu, dice la palabra del libro de Éxodos, a confeccionar el tabernáculo, a construir este tabernáculo. Dice la palabra que las cortinas eran de lino fino, eran bordadas a mano. Dice la palabra que estas cortinas eran de piel de tejones, de foca. Oye, ¿dónde él encontró eso en el desierto si no hay nada? Si uno para ver las perlas de la palabra, ¿dónde él encontró esta cantidad de animales en el desierto? Eso es puro misterio. El tabernáculo es puro misterio. Moisés levantó el tabernáculo en medio del desierto por la misma necesidad del pueblo de encontrarse con Dios, de adorar al Señor, de buscar la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y de vez en cuando Dios tiene que hacer eso con nosotros. Mostrar cosas visibles para que nosotros afirmemos nuestra fe en Él. Amén. Yo creo que este tiempo para nosotros como iglesia es de ver cosas visibles para testificar que Dios no es solo invisible. Dios es un Dios visible en su iglesia. Gloria a Dios. Dios aún cura, Dios aún liberta, Dios aún abre puertas, Dios aún bautiza con el Espíritu Santo, Dios aún hace señales, Dios aún hace en este tiempo. El tabernáculo era un reflejo del mismo Dios. Fueron confeccionadas muchísimas cosas en este tabernáculo. Había muchos utensilios en este tabernáculo. Era un lugar sencillo, pero al mismo tiempo rebuscado, pero al mismo tiempo santo, pero al mismo tiempo uno. Los utensilios, muchos de ellos eran de diferentes materiales, pero cubiertos con otros materiales. Fue un trabajo de años. El tabernáculo fue un trabajo de años. Aleluya. Aleluya. Dentro de este tabernáculo había un altar de bronce, había una fuente de bronce. Dentro de este tabernáculo, ya en el lugar santo, había la mesa de la proposición, el candelero. Había el altar, el incienso, que era el altar de oro. Había más allá del velo, el arca, el propiciatorio. Había lo que estaba dentro del arca, que no se pudría, que era un trozo de la vara de Aarón, del bastón y el maná. Una pequeña porción de maná, que no se pudría, increíblemente, en el desierto con la calor, no se pudría. ¿A qué quiero llevarte en esta mañana a entender? Nosotros vivimos aún este tabernáculo en Cristo Jesús. Y hay dos cosas que me llaman bastante la atención. Aquel pueblo que no valía nada, aquel pueblo que no tenía valor entre sus mismos hermanos, aquella tribu que era tachada como
eran como la oveja negra, digamos así. Fue la tribu que Dios eligió para el trabajo más santo. Fue la tribu que Dios eligió para el trabajo más exquisito. Fue la tribu que Dios eligió para hacerlo más excelente. Por eso al día de hoy, cuando usted mire un hermano o una hermana que el día de ayer fue horrible, su testimonio de vida era lo peor, y al día de hoy Dios lo usa, y al día de hoy Dios habla por medio de él, y al día de hoy tiene una vida de santidad, no mire con descaso, con desprecio. Dios usó la tribu de Leví para hacer algo increíble. Porque Dios no quería solo utensilios santos en su casa. Dios quería una gente santa trabajando para Él. Un pueblo santo. Aleluya. La casa de Dios no solo son cosas santas, es un pueblo santo. Aleluya. Y es el pueblo santo que hace la diferencia en el lugar santo. Señor, aleluya. Glória a Jesus. Yo no sé quién era usted antes. Yo no sé cómo fue su vida. Yo no sé lo que usted pasó ayer. Pero lo que yo sé es que el Espíritu Santo le santificó. Y usted es santo, tocado por la gloria y la presencia de Dios. Simplemente porque en su vida pasó eso que yo le voy a explicar ahorita. Este tabernáculo, mire qué bonito. Dicen algunos teólogos que este tabernáculo tenía 3 partes. Era lo que sería el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Me acompaña así? Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Pero en realidad no eran solo 3, eran 4. Lo que pasa es que ahora los teólogos más modernos no consideran la parte más externa. Había un patio externo, había el atrio, había el lugar santo y había el lugar santísimo. ¿Qué pasa? Dios no había separado un pueblo, una tribu para el servicio, ¿sí o no? Dios había separado a los levitas para un servicio. Pero ni todos podían servir. La vida de un levita comenzaba a los 5 años. De los 5 a los 18, ellos eran enseñados en el servicio a Dios y en las leyes. De los 5 a los 18, el hijo varón levita, el niño varón, era enseñado en los mandamientos de Dios. Eran 613 leyes divinas que ellos tenían que aprender, decorar y hacer de ellos estas leyes su vida. Llegando a los 18, ellos pasaron como una prueba a ver si subían de nivel o no. Delante de Moisés tenían que recitar 613 leyes. Si superaban, eran miles y miles de niños haciendo este examen, pero ni todos superaban. Pero aquellos que superaban ya podían servir en el atrio. De los 18 a los 30, más otra prueba. En el atrio eran separados esos levitas en tres ramificaciones. Habían los que iban a escribir, a los escribas. Habían los cantantes y habían los que tocaban instrumentos. Y ellos eran formados en eso. Cada uno en el llamado que Dios tenía. A partir de los 30, si superaban otra prueba, entonces sí, ellos ya eran llamados al sacerdocio. Pero piense que antes había unos cuantos miles. Del patio externo al atrio ya no eran miles, eran centenas. Del atrio al lugar santo
Ahí había otro examen aquí. Ya no eran centenas, eran unos cuantos. Y del lugar santo al lugar santísimo solo había uno. Hay etapas en nuestra vida en Dios. Usted tiene que entender eso. Hay etapas en su vida con Dios. Nosotros pasamos, Dios nos ha llamado a todos a ser sacerdocio real, a ser un pueblo santo. Todos los levitas estaban fuera, en el patio externo. Yo voy a llegar donde Dios quiere hablar con usted. Eso es solo la introducción de lo que Dios va a hablar con usted. Aleluya. Todos estábamos en el patio externo. Pero del patio externo al atrio habría una puerta. Todos hemos salido de fuera y hemos pasado esta puerta. De esta puerta adentro había una pequeña escalera hacia el atrio. Ni todo el mundo subía la escalera. Los levitas, cuando subían de rango, podían acceder al otro lugar del tabernáculo. Podían acceder al otro nivel. Dios te va a subir de nivel. Amém. Glória a Deus. Yo sé que es un poco complicado visualizarlo lo que yo estoy explicando. Pero Dios me ha dado una palabra esta semana que se llama altar. Y es esta palabra que yo voy a centrarme en esta mañana. Habían dos altares dentro de este tabernáculo. Uno llamado el altar de bronce y otro llamado el altar del incienso. Por eso yo le estoy explicando todos los pasos. El levita llegaba y al pasar la puerta se encontraba con un altar que se llamaba altar de bronce o altar de sacrificio. Es ahí donde sacrificaban a Dios. Era en el atrio, era en la parte externa de este tabernáculo. No se sacrificaba para expiación de pecados, cerquita del lugar santísimo. Se hacía expiación de pecados en el atrio, en la puerta más externa. Y no es eso que el Señor hizo con nosotros cuando nosotros pasamos la puerta que se llama Cristo Jesús. No fue eso que el Señor hizo con nosotros, perdonando nuestros pecados cuando nosotros no valíamos nada. No fue eso que Cristo hizo por mí, hizo por usted cuando murió en la cruz. Los levitas podían ir hasta este lugar, pero el pueblo no. Todos aquellos que no eran levitas no podían llegar al atrio sin tener una ofrenda o un sacrificio. Sin tener algo que ofrecerle a Dios. Sin tener algo que ofrendarle al Señor. En este altar, dentro del ritual del tabernáculo, se hacían dos ofrendas. Una por la mañana y otra por la tarde. Un cordero por la mañana, un cordero por la tarde. Una efa de harina por la mañana y una efa de harina por la tarde. Y una porción de aceitunas por la mañana, prensada para que se extrayera el aceite, y una por la tarde. Eran los mismos sacrificios, uno por la mañana y uno por la tarde. Continuamente ellos estaban ofreciendo al Señor. Continuamente ellos estaban en la presencia del Señor. Continuamente había un pueblo que estaba adorando al Señor. Continuamente había un pueblo que no se cansaba dentro del tabernáculo. Continuamente había un pueblo que estaba llegando al Señor, llevando algo al Señor. Aleluya.
continuamente, sin cansar. 6 horas de la mañana, 6 horas de la tarde, 6 de la mañana, 6 de la tarde, 6 de la mañana, 6 de la tarde, 6 de la mañana, 6 de la tarde. Lo que pasa es que el enemigo es tan astuto, pero tan astuto que él quiere romper el ritual del tabernáculo en ti. Él quiere romper la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde. Él quiere romper tu relación de mañana, tu relación de tarde. Se rompe una, él rompe todo. Si él destruye tu devocional, él destruye tu vida. Y no te estás dando cuenta. Si dejas de ofrendar a Dios por la mañana, por la tarde, va a llegar un día que no lo vas a hacer. El ritual del tabernáculo era continuo en este altar de bronce. Aleluya. Resulta que mataban este cordero. Habían brasas. El fuego consumía este animal. Sacaban la parte que era para el sacerdocio, que eran en el libro de Éxodo y de Levítico le va a explicar eso. Yo voy a llegar donde Dios va a hablar con usted esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sacaban eso y mira lo bonito que pasa. Las relaciones entre los dos altares. Cuando el sacerdote ofrecía el sacrificio, que era el sacerdote que ya tenía acceso al lugar santo, no eran los levitas que estaban en el atrio, eran ya los que habían superado la prueba de los 30 años. Ellos cogían aquellas brasas, porque habían 3 tipos de fuego en este mismo altar. La sangre de este animal lo rociaban por las 4 esquinas de este altar. Y lo que sobraba de la sangre que vertía, lo dejaban, lo tiraban al pie del altar. Cogían estas brasas, aleluya, y el mismo sacerdote, mira qué terrible, eso es terrible en Dios. Cogía estas brasas y entraba en el lugar santo con una porción de especies, con una porción de incienso. Encendía la lámpara primero del candelero, iba al altar del incienso, echaba la brasa, fíjese bien, y echaba el incienso. Repito, él ofrecía el sacrificio. Él cogía las brasas que habían quedado encendidas, entraba en el lugar santo, iba, encendía la luz, porque la luz no se podía apagar, porque la luz había encendido el mismo Dios. La luz tenía que ser continua dentro del tabernáculo. Iba al lugar santo, echaba las brasas, el incienso, y salía perfume. Este incienso echaba un perfume Amén. único. Glória a Deus. Ananda, ¿qué me quieres decir con eso? El altar de bronce es un altar de expiación de pecados. Es un altar de oportunidad. Es un altar de vida nueva. Pero cuando nosotros vamos avanzando en Dios, ya no nos podemos quedar solo con el altar de bronce. Tenemos que avanzar hacia Él. Tenemos que avanzar hacia el arca. Tenemos que avanzar hacia la presencia. Lo que el Señor te quiere decir en esta mañana es: no te conformes como estás. Aleluya. Glória a Deus. No te conformes como estás. Quien se estanca en Dios no ve lo sobrenatural.
quien se estanca en Dios no ve ciegos mirar, no ve cojos andar, no ve cosas extraordinarias. Lo que el Señor te está diciendo en esta mañana: sale del altar de bronce que ya lo disfrutaste. Coge tu incienso de alabanza y de adoración y de intercesión. Entra al lugar santo y te abraza y ofrece. Aleluia. Oh, aleluya, Señor. Oh, leva la manaya, leva la manaya. Aleluia, aleluia. Padre Santo, Deus. Grande Deus. Leva la manaya, leva la manaya. Oh, aleluya, Señor. Gloria a ti. Aleluia. Oh, aleluya. Nosotros estamos viviendo un momento general como iglesia de estancamiento. Oh, aleluya, Señor. Un momento que la gente no quiere más salir del altar de bronce. La gente quiere estar ahí. Soy salvo y se acabó. Y vivo mi vida. Y voy a trabajar y vuelvo igual. Y voy a la iglesia y salgo igual. Y aquí no pasa nada. Y aquí no sucede nada. Y ya no hay ni... Pero eso no es una iglesia. Eso es general por el mundo. Ya no es un movimiento de adoración, de rendirse, de avivamiento. Por eso que el Señor habla tanto de avivamiento en este tiempo. Falta quebrantamiento en nosotros de decir: he entrado en la presencia de Dios, me rindo, me echo, me doblo. Amén, aleluya, Señor. Gloria, Señor, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya, Padre Santo. Oh, aleluya. Deus de poder, aleluya. Oh, aleluya. Cuán bonito sería que nosotros entrásemos, y me incluyo, porque la palabra primero toca una, después toca el otro. Entrásemos en la presencia del Señor y simplemente por el hecho de estar, estuviéramos temblando de decir: Dios va a llegar aquí hoy. Dios va a llegar, Dios va a tocar mi vida, Dios va a hacer algo, pero no hay esta expectativa. Muchos de nosotros venimos en la expectativa de pedir, pero el Señor viene en la expectativa de ofrecer. Aleluia. Glória a El Deus. Señor también viene en la expectativa de que tú le vas a ofrecer a Él. Aleluia. 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 Glória e honra seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Santo é Yo- teu nome, Senhor. Aleluia. Yo en el año 2012 fui a Brasil. Yo no estaba muy bien. Estaba muy triste, muy angustiada. Estaba pasando un mal momento en mi vida personal. Fui donde mi mamá y mi mamá dijo: vamos a una oración. Yo: sí, mami. Acompáñeme. Sí, mami, sí. Y cogimos el coche y fuimos a una oración, María. A no Conjunto Esperanza. A casa de estaban haciendo un círculo de oración. Y llegamos allá y yo me senté como una más, sintiéndome derrotada, destrozada, hecha pedazos. Y oraron, cantaron. Y justo al final de la oración, el pastor que estaba ministrando me llamó: ¿usted, hermana? Yo me volteé, como que diciendo: no soy yo. Me levanto, me dirijo hacia el altar y él me dice: así te dice el Señor. Eso ya me da miedo. Yo, como cuando me vengan: así te dice el Señor, yo ya empiezo: Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Y así estaba yo. En reverencia me quedé: así te dice el Señor. Cerré mis ojos. Quita el polvo de tu altar. Y yo no sabía dónde meter mi cara. Dios te manda a decir: quita el polvo de tu altar. Límpialo. Límpialo. Lo que él me estaba diciendo es: hace tiempo que no me ofrendas. Hace tiempo que no me cantas.
hace tiempo que no me adoras. Quita el polvo y espabila. Espabila. E aquilo me hizo reaccionar e eu me quedé, wow, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Algo estoy haciendo mal, Señor. Hazme memoria. Y empecé a pedir perdón a Dios, yo creo que desde el día que yo nací. Porque la palabra fue tan fuerte. Dios impartió tan fuerte sobre mi vida que yo no conseguía estar quieta, yo estaba inquieta. Yo estaba inquieta. Y yo, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname eso. Dios necesita incomodar a su iglesia hoy. Aleluia. Glória a Deus. A quitar el polvo de su altar. Aleluia, Deus. Aleluia. Y empezar a ofrendar alabanza y adoración a aquel que merece toda honra, toda gloria, todo el honor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Santo eres, Senhor. Grande Deus. Oh, aleluia. Oh, Senhor. aleluia. Glória, glória. Santo eres, Senhor. Aleluia. Oh, aleluya. Santo, santo, santo eres, Señor. Yo no sé cómo está tu altar en esta mañana. Oh, libalamanaya, libalamanaya, libalamanaya. Porque altar solo es un reflejo de tu relación íntima con Dios. Quien no tiene relación con Él no hace altar. Quien no tiene una relación limpia, sana con Él, no va a ofrendar. Quien no tiene una relación sana con Él, no va a ofrecer sacrificio, no va a echar brasa, no va a agarrar incienso, no va a interceder, no va a orar, no va a ayunar, no va a tener una vida íntima. Pero lo que yo te vengo a decir en esta mañana de parte de Dios. Aleluia. Oh, libalamanaya, libalamanaya, libalamanaya. Oh, libalamanaya, libalamanaya, libalamanaya. Aleluia, Senhor. Oh, aleluya. Glória, glória, glória. Si hay algo que impide que tú ofrendes al Dios lo que Él merece, si hay algo en tu vida que impide, el Señor dice en esta mañana, quítalo hoy. Hoy. La oportunidad es hoy. No es mañana, no es pasado. No es la semana que viene, es hoy. Es hoy. Porque cuando uno va a la presencia del Señor y ya ha superado vivir Cristo como Cordeiro e passa a vivir Cristo como perfume. Ei, perfume. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, libalamanaya, 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 libala. Aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Oh, Deus Santo. Estás a puerta de ver lo sobrenatural de Dios. Oh, libalamanaya, 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 Aleluia, libala. glória a Deus, aleluia. Bendito é o Quien vive a Cristo como perfume está delante del velo del lugar santísimo, esperando la Shekinah de Dios. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, libalamanaya, 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 libala. Aleluia. Bendito é o Senhor. ¿Dónde estás tú? Oh, Cristo. Trabalha. ¿Dónde estás tú? Hay gente que quiere llegar al altar de incienso, vivir el perfume de Cristo, pero no quiere pasar por el otro. El otro es arrepentimiento. El otro es reconocimiento de quién es Dios y de quién soy yo. El bronce es lugar de juicio de Dios, significa juicio. Dios está tomando aquella ofrenda.
Balamanaya. Oh Deus, aleluia, Senhor, glória. Y está perdonando tu pecado, pero hace falta que uno se arrepienta. No vas nunca a vivir el perfume de Cristo si no pasas por el otro altar. ¿Dónde estás tú? Ay, Ananda, yo ya pasé el patio externo, estoy pasando por la puerta y no tengo nada que ofrendar en el atrio. Ananda, yo ya ofrendé, pero no consigo alcanzar el otro altar. Deus, glória a ti, Senhor. Deus trabalha por nós. Aleluia. Ananda, me quedé a medio camino, no tengo fuerzas para continuar. Aleluia. Perdí la fe entre un altar y otro. No sé si voy a avanzar, no sé si voy a llegar. La incredulidad entró en mi vida y ya no alcanzo ni ofrendar. No alcanzo más orar, no alcanzo más ayunar porque no veo nada. Balamanaya, libalamanaya, libala. Oh Deus. Estoy indiferente, Ananda, porque no veo nada. Libalamanaya, Oh, aleluia, Senhor, glória, glória. libalamanaya, libalamanaya, libalamanaya. Santo eres, Jesus, aleluia. Ei, e vou falar em português porque isso aqui eu preciso falar. Deus vai fazer um rebuliço dentro da tua casa e da tua vida. Balamanaya, libalamanaya, libalamanaya. Deus vai pegar você pela mão. Eu não sei a quem o Senhor está falando, mas eu vou falar. Porque eu vim aqui para dizer o que Deus me mandou dizer. E eu não vou sair daqui sem falar, porque senão eu pago o preço. Deus vai te pegar pela mão. E ainda que não gere arrependimento em você, em alguma área da sua vida, Deus vai gerar isso dentro de ti. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia! Vai ser o mesmo Deus que vai criar a situação. Oh, aleluia! Glória a Deus. Oh, aleluia! E o passo desse altar, ao passo da intercessão, do louvor, da oração, vai ser extraordinário. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Deus vai fazer. Aleluia. Deus vai fazer. Aleluia. Porque Ele é Deus e Ele não depende de você. Libalamanaya, 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 libalamanaya. Às vezes a gente não quer. Libalamanaya, libalamanaya. Às vezes a gente não quer dar o braço a torcer. Libalamanaya, libalamanaya. Mas Deus está te esperando lá pertinho do lugar santíssimo. Aleluia. E Ele está te olhando e Ele está vendo. Fulano não chega. Tô esperando. Tem um propósito. Fulano não chega. Tô esperando. Tem um propósito. Ei, Deus te espavila hoje. Balamanaya, libalamanaya, libalamanaya, libala. Balamanaya, libalamanaya, libalamanaya, libala. Há um propósito atrás. Libalamanaya, libalamanaya, libalamanaya. Há uma promessa atrás. Libalamanaya, 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 libala. E ainda que você não quiser chegar na promessa, você vai chegar. Porque às vezes a gente não quer a vontade de Deus. Deus está falando com alguém nessa manhã aqui, ó. Aleluia. Às vezes a gente não quer a vontade de Deus e fica dando braço a torcer com Jesus. Ei, não dê braço a torcer com Jesus, não. Aleluia. Faço não, vive sua vida. Balamanaya, balamanaya. Aleluia, bendito. Oh, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Eu de você estava glorificando e adorando, porque Ele está aqui. Aleluia. Aleluia. Oh, libalamanaya, 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 libala. Aleluia, Senhor. Oh, libalamanaya, 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 libala.
Oh, aleluya. Oh, aleluya. Señor. Recibe el perfume de Cristo, Padre. Recibe el perfume de Cristo, Señor. Recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en esta mañana. Recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza, Señor. Cumple tu propósito en nosotros. Cumple tu propósito en nosotros. Cumple tu propósito en nosotros en el nombre de Cristo. Levántese ahí donde usted está. Yo ya no consigo predicar ya. Aleluya, gloria a Dios. Oh, aleluya. Liba la manaya, liba la manaya, liba la manaya, liba la. Oh, Jesús. Oh, liba la manaya, liba la manaya, liba la manaya, liba la. Oh, aleluya. Santo, maravilloso. Oh, aleluya. Gloria para sempre. Señor, restaura la oración. Nome de Jesus. Restaura el ayuno, Señor. Restaura el devocional. Restaura la vida e intimidad. Restaura, Señor, cada área de nuestra vida para glorificar tu nombre, para glorificar tu Hijo en nosotros. Glorifica, Señor, tu nombre. Restaura el altar del incienso en nuestra vida, Padre. Restaura el altar del incienso. Liba la manaya, liba la manaya, liba la manaya, liba la. Oh, Señor, muchas veces no conseguimos echar brasa, pero el Espíritu Santo coge tu mano y Él te ayuda a echar brasa, el fuego que sale del mismo trono de Dios. Liba la manaya, liba la manaya, liba la manaya, liba la. Oh, liba la manaya, liba la manaya, liba la manaya, liba la. Ananda, yo oro cuando yo creo. Ananda, yo oro, yo busco cuando yo necesito. Ananda, yo oro, yo ayuno, yo leo la Biblia cuando yo creo conveniente. No. 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 No, no. No, 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 no. Dios está tocando en esta mañana vida íntima de relación con Él. Dios, vida íntima de relación con Él. Yo no sé cómo es tu entorno, pero Dios restaura tu relación íntima con Él. Oh, liba la manaya, liba la manaya, liba la manaya, liba la. Oh, liba la manaya, liba la manaya, liba la, liba la manaya, liba la manaya, liba la. Oh, aleluya. Tiempo de no sentir la presencia de Dios. Tiempo de no sentir el abrazo del Espíritu Santo. Tiempo de frialdad. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Reprendo toda frialdad en el nombre de Jesús. ¡Liba la manaya, liba la manaya, liba la manaya, liba la! ¡Oh, aleluya! Todo espíritu que está consumiendo tu tiempo. ¡Oh, aleluya! Todo espíritu de Facebook, todo espíritu de televisión, todo espíritu de cosas mundanas que están ocupando tu tiempo, lo reprendo en el nombre de Jesús, lo corto en el nombre de Jesús. Todo espíritu maligno, en el nombre de Jesús, que usa de la televisión, que usa del Facebook, de Twitter, de Instagram, todo espíritu maligno que intenta consumir nuestro tiempo, en el nombre de Jesús, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Dios restaura relación íntima con Él. Es altar, Él quiere altar, Él quiere altar, Él quiere altar, Él quiere altar en el nombre de Cristo, Él quiere altar. Gracias, Padre. Aleluya. Vine a adorarte, vine a decir que eres mi Dios. Solo te
Bendição, irmãs. Amém. Glória a Deus. Foi real a presença do